Demos inicio al taller número 1. Este taller tiene como nombre una iglesia sinodal, la iglesia que Cristo espera del tercer milenio. ¿Qué elementos son importantes que tengas a la mano para poder realizar este taller? Lo primero que necesitamos es un camino que tenga señalamientos con signos alusivos a la sinodalidad. Es la primera cosa. Segunda cosa, vamos a necesitar un rompecabezas con la imagen de Cristo. El número de piezas, las que tú consideres necesarias. No hay un número mínimo ni un número máximo. Es un rompecabezas. Eso tú lo vas a decidir. Y el tercer elemento es tener preparado este canto que se llama Iglesia Peregrina de Dios. La puedes buscar en YouTube, pero también nosotros la vamos a proporcionar. Puedes pausar el video para tener a la mano todos esos elementos. Una vez que hayas concluido con estos, vamos entonces a dar paso al primer momento. Vamos a entonar Iglesia Peregrina de Dios. Con esto damos paso a este primer tema de la sinodalidad. Escuchemos con atención la letra. Adelante. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo del Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Rugen tormentas y a veces nuestra barca parece que ha perdido el timón. Miras con miedo, no tienes confianza, Iglesia peregrina de Dios. Una esperanza nos llena de alegría, presencia que el Señor prometió. Vamos cantando, Él viene con nosotros, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión. Todos viviendo en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios. Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos su cuerpo y Cristo es la cabeza, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Hola catequistas, después de haber escuchado esta hermosa canción de Iglesia Peregrina de Dios, les voy a presentar
el signo sinodal que trabajaremos en este taller. Como ven, es un póster grande de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos un ejemplo en el Sagrado Corazón de Jesús. Iniciemos nuestro encuentro poniendo la mirada en Dios, que de Él recibimos toda la fuerza de nuestro caminar de catequistas. Decimos todos: Señor, que has llamado a tu pueblo para conformarlo como de tu propiedad. Haz que experimentemos la gracia de tu amor, para que viviendo con autenticidad nuestra vocación, mostremos al mundo en el que nos ha tocado vivir la alegría de pertenecerte, donde todos y cada uno ponemos en favor de los demás los dones que el Espíritu Santo nos ha derramado en el bautismo y la confirmación. Saca de nuestras conciencias, actitudes y razones todo tipo de individualismo y fortalece nuestro ser como pueblo tuyo, que busca caminar con cada uno de los que han sido bautizados, hasta alcanzar la comunión plena, a ejemplo y con la gracia de la Santísima Trinidad, que vive la más pura y auténtica sinodalidad. Amén. Ya hemos escuchado el canto, ya conocemos el signo que vamos a manejar, ya hicimos la oración. Vamos ahora a contextualizar nuestro taller. El camino de sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Ha señalado muy bien y muy claro el Papa Francisco. A la luz de esta afirmación, es importante que nosotros sepamos qué es la sinodalidad. A lo largo de este tema, vamos a aclarar su significado, su magnitud y su alcance en el ministerio de la Iglesia. Como catequistas, es importante que nosotros sepamos bien qué es la sinodalidad. Pero no solamente se trata de conocer, sino también de poner en práctica. Nosotros en nuestra acción pastoral de catequistas debemos trabajar en sinodalidad con las demás pastorales. Es necesario que caminemos juntos para realizar la misión que Dios nos encomienda. Para esto es importante que tengamos que asumir el desafío de toda una organización y planeación pastoral con miras a la acción de la sinodalidad. A lo largo de estos talleres y en este tema en particular, vamos a abordar 3 pasos importantes: el contemplamos, discernimos y proponemos. Te llamará la atención esta metodología. Es la misma que hemos visto de ver, juzgar y actuar. Sin embargo, le estamos llamando de otra manera. No voy a abundar en la explicación, ya que en el tema 3 el Padre nos va a hacer el favor de explicar cada uno de estos. Pero no los pierdas de vista. Contemplamos, discernimos y proponemos. Al final de este taller se pretende que cada catequista logre comprender y asumir la dinámica sinodal. 2 palabras muy importantes: comprender. ¿Qué es la sinodalidad? ¿Para qué nos sirve? Una vez que la hayamos nosotros comprendido, entonces tenemos que asumir esta dinámica. Nuestra acción pastoral no es una acción aislada. Por eso, el asumir este contenido, esta definición de sinodalidad, nos va a ayudar de mejor manera a realizar nuestra pastoral. ¿Cuál es el objetivo de este taller número 1? Lo tenemos nosotros en nuestra página 7 de nuestro cuadernillo y lo voy a leer. Redescubrir el llamado que tenemos a vivir la eclesiología y pastoral de sinodalidad, propuesta por el Papa Francisco, para valorar la riqueza de esta y desde ella asumir los retos que la época actual le plantea a la evangelización y catequesis. ¿Qué elementos debemos de rescatar? Vamos a redescubrir este llamado
a vivir una eclesiología. Esa eclesiología tiene que ser de una pastoral de sinodalidad. ¿Para qué? Para afrontar los retos que se nos presentan en la actualidad en nuestra evangelización y catequesis. Demos paso ahora a nuestro contenido del tema. Presta mucha atención. Recuerda, subraya o encierra los elementos que consideres más importantes. Adelante y mucho éxito. Buenas tardes a todos quienes tienen la gentileza de conectarse para tener esas pequeñas reflexiones, estas charlas, estas oportunidades de irnos preparando para este Congreso Nacional de Sinodalidad que nuestros obispos, particularmente aquellos que están encargados de la catequesis en nuestra nación, pues preocupados en la línea de la evangelización y siendo además muy fieles a las indicaciones del Papa Francisco, ya no solamente de contar con una iglesia en salida, sino que nos ha dado más herramientas para que esa iglesia en salida tenga nombre y apellido. Eso quiere decir, tenga formalidades, tenga unos procesos muy bien definidos y no solamente se quede en una mera intención o en una frase bonita o novedosa de nuestro romano pontífice. El Papa ha hablado ya hace prácticamente desde el inicio de su pontificado de eso, ¿no? De una iglesia en salida, pero y cuando habla de salida, habla también de llegar a las periferias de donde la evangelización tal vez sea más necesaria. Yo recuerdo en alguna ocasión al cardenal Juan Sandoval Íñiguez, con quien tuve la fortuna de acompañar, sobre todo en la preparación y realización del Congreso Eucarístico Internacional, que fue en la ciudad de Guadalajara en el año del 2004, después de que habíamos celebrado en México, después de muchísimos años, el Congreso Eucarístico Nacional. El cardenal Sandoval nos insistía a quienes estábamos en el comité organizador que la iglesia renunciara a evangelizar a los que ya están evangelizados, evangelizar siempre a los mismos. Y tal vez adelantándose un poquito a esta idea de la periferia, decía el cardenal Sandoval, recuerdo muy gratamente, decía, tenemos que ir a esos sitios donde la iglesia no ha llegado. Esos sitios, pero además, no solamente se estaba refiriendo a la tierra de misión, aquellos lugares tal vez muy alejados de nuestro continente, no, sino en nuestras mismas comunidades, aquellos ámbitos, aquellos ambientes, no solamente a la periferia física o geográfica de una ciudad o de una comunidad, sino aquella periferia de la evangelización, donde a lo mejor no nos atrevemos del todo a meternos por miedo, por desconocimiento, por tantos otros motivos. Es por eso que ahora, retomando esta idea de la iglesia en salida del Papa Francisco, ahora se hace un hincapié precisamente en eso, no solamente una iglesia que se mueva, que salga, que no se esté mirando al espejo a sí misma nada más, sino que busque el rostro de Cristo en los hermanos, sino también una actitud sinodal. Ahora vamos a hablar un poquito de esto. Una actitud de compañerismo, una actitud de acompañamiento. Ya hablaremos un poquito del término sinodal o sinodalidad que ha incorporado el Papa Francisco a sus nuevas invitaciones. Por eso los obispos de México han querido que particularmente los catequistas de todo nuestro país se sumerjan en una dinámica que concluirá se realizará de una manera más expresiva en el mes de junio próximo del 2021,
en este Congreso Nacional de Sinodalidad Catequística. Quienes están preparando pues este Congreso han dividido toda esta dinámica de presentación, de acompañamiento, lo han dividido en 3 bloques, digamos, el antes, el durante y el después. Y estamos precisamente empezando, ¿no? Estamos empezando en el antes, ¿no? En aquello que va acompañando a la preparación, a un poquito la botana, abrirnos el apetito, abrirnos el interés, particularmente a quienes nos dedicamos a la catequesis, tanto los catequistas, que son muchísimos y con tanta generosidad apoyan en las parroquias, como a nosotros los sacerdotes quienes vamos acompañando estos procesos catequéticos en nuestras distintas comunidades. Me estoy dando cuenta de que no tuve la educación de presentarme. Soy el padre Jorge Carlos Menéndez Moguel, perteneciente a esta arquidiócesis de Yucatán, en México. Me conocen como el padre Manito. Actualmente soy párroco de la comunidad de San Francisco de Asís, en esta hermosa villa de Concal, Yucatán. Tengo 33 años de ordenado sacerdote y con mucha alegría estoy colaborando en la DIDIPAC, ese departamento en nuestra arquidiócesis que con tanto celo y con tanto empuje y con tanto ánimo y también con tanta creatividad nos están acompañando en nuestros procesos catequéticos parroquiales. Pero además, en este ambiente tan distinto, esta semana estamos cumpliendo 1 año del encierro pandémico, del encierro que el virus nos ha obligado a todos, ¿no? Y hemos tenido que hacer alarde y recurso a nuestra creatividad para no detener los procesos evangelizadores, catequéticos de nuestras parroquias. No ha sido para nada fácil, seguramente ustedes comparten unánimemente esta idea, que si bien es cierto que ha generado la búsqueda de nuevos canales de comunicación, pues estamos aprendiendo a usar estas herramientas que a lo mejor estaban allá hace algunos años y que no habíamos descubierto o explotado. Ahora, pues, con un mayor celo, tenemos que hacer uso de ellas. Es por eso que a través de estos videos, que seguramente van a ser varios, vamos a ir acercándonos a este Congreso Nacional. Probablemente tengan ustedes a su alcance este texto, es un pequeño cuadernito, La alegría y belleza de caminar juntos. Son algunos talleres hacia el Congreso Nacional de Sinodalidad Catequística. Y el padre Luis Avilés, que es el encargado y quien lo ha hecho muy bien en nuestra arquidiócesis, el encargado de la DIDIPAC en nuestra arquidiócesis, me ha pedido, junto con las religiosas que gentil y eficientemente le acompañan, a compartir alguna reflexión sobre el primer taller. Una iglesia sinodal, la iglesia que Cristo espera del tercer milenio. Yo les pediría que, en la medida de lo posible, quienes tuvieran a mano este folleto, este cuadernito, pues nos acompañaran para ir revisándolo, para ir releyéndolo juntos, para ir enriqueciéndolo y comentándolo. Yo quisiera empezar, pues, me voy dirigiendo a la página 6. Desde luego, me gusta siempre encomendarme y encomendarnos todos a la acción del Espíritu Santo. Vamos a pedirle en un momento de oración juntos, en silencio, desde donde estemos escuchando este audio, este video, nos estemos viéndolo, pues, vamos a unirnos en oración. En la introducción de ese taller número 1, se nos comenta una frase que el Papa Francisco pronuncia en la conmemoración del 50 aniversario de la institución del Sínodo de Obispos.
Y esto lo hizo prácticamente al inicio de su pontificado, en el año 2015. Dice el Papa Francisco: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Yo quisiera poner en contexto esta frase. Eso no está en el texto. El Papa Francisco dirige este discurso a una comisión, a un, digamos, hoy un departamento, una oficina de un brazo del Vaticano. Ya ven que el Vaticano, como el gobierno de un país, tiene muchas secretarías de Estado que colaboran con el gobierno de la Iglesia, que dirige el Papa Francisco. Al término del Concilio Vaticano II, en 1965, el Papa Paulo VI instruye, o digamos, funda o crea una oficina, un departamento en el Vaticano que se llama el Sínodo de Obispos, del Sínodo de Obispos. Esta oficina, y obviamente pues la compone normalmente cada oficina del Vaticano, tiene distintos nombres, cada congregación o pontificio consejo, pontificia comisión, etcétera. Generalmente ponen a un cardenal a la cabeza, ¿no? Y según sea el tamaño o la importancia, bueno, todas son importantes, pero según sea la tarea de cada oficina, pues llama a ciertos colaboradores, a veces son otros cardenales, generalmente son obispos, no solamente de Italia o que viven en el Vaticano, sino obispos de todo el mundo, repito, según sea la tarea. Pero aquí lo importante de esta comisión o de esta oficina que crea el Papa Paulo VI, del Sínodo de Obispos, creó una herramienta para que el Papa se pudiese apoyar, en la que el Papa se pudiese apoyar al momento de dar alguna indicación pastoral, generalmente pastoral, en el servicio de la Iglesia. Si el Papa tiene que dar, por ejemplo, ¿cómo se llama? Una catequesis o unas normas, tanto como leyes no, pero unas indicaciones, unas instrucciones para el trabajo con los jóvenes, por ejemplo, o para el trabajo con las religiosas o con los religiosos, o el trabajo de la catequesis, o el trabajo de la familia, por ejemplo, la pastoral familiar, para una serie de, según sea la cosa, entonces el Papa convoca a una reunión de representantes de toda la Iglesia y expertos en la materia para que lo aconsejen sobre lo que debería contener una serie de indicaciones en las que el Papa se va a dirigir a toda la humanidad. Voy a poner un ejemplo, porque además ha sido el tema de 3 reuniones del Sínodo de Obispos. El tema de la familia. El tema de la familia es un tema que primero abordó como Sínodo de Obispos el Papa Juan Pablo II, que ya estaba calendarizado al final de la vida de Paulo VI, luego se muere en 1878 Paulo VI, surge Juan Pablo I, dura 33 días, y en octubre 22 del 78 surge el Papa Juan Pablo II. Y a Juan Pablo II, cuando se sienta ahí en el escritorio del Papa, le dicen, estos son los pendientes que había, y había una reunión de sínodo de obispos, de consulta de obispos sobre el tema de la familia. El Papa Juan Pablo acepta eso, se pone a andar todos los preparativos, porque hay que hacer consultas a todos los episcopados del mundo, y finalmente el Papa realiza este sínodo de obispos en el mes de octubre de 1980. Y al año siguiente el Papa publica entonces ya una instrucción, un documento, una carta, no se llama carta apostólica, se llama
ahorita se me acuerda el nombre, en el que da todas las líneas en las que toda la pastoral de la iglesia se debe de apoyar para la pastoral familiar. Actualiza, digamos, la pastoral familiar en este caso. Tan importante es el tema de la familia que el Papa Francisco ha organizado 2 sínodos de obispos para consultarles sobre el tema de la familia. Pero bueno, después de que empezó el primer sínodo, que fue en 1968, me parece, o 67, 68, han habido cada 3 o 4 años distintos sínodos donde se han abordado muchísimos temas que han ayudado al Papa a conducir la Iglesia. El Papa Pablo VI adopta el término sínodo. ¿Por qué? Porque la palabra expresa un camino, es caminar juntos. Más adelante vamos a ver en el texto la etimología de la palabra sínodo o sinodal. Es aquel que camina junto, van caminando juntos. Es por eso que ahora los obispos, dirigidos por la genial conducción del Papa Francisco, ahora quiere hacer hincapié en la catequesis, particularmente en la catequesis infantil de la Iglesia, con un carácter marcado, la importancia del sínodo, de la sinodalidad, del caminar juntos. El objetivo de todos esto, al menos de ese primer taller, lo podemos ver en la página 7, redescubrir el llamado que tenemos a vivir la eclesiología, vivir como iglesia, la eclesiología y pastoral de la sinodalidad propuesta por el Papa Francisco, para valorar la riqueza de esta y desde ella asumir los retos que la época actual le plantea a la evangelización y a la catequesis. Entramos a este segundo punto, contemplemos. Vamos a tener ahorita una actitud un poco más contemplativa. Y para esto nos va a servir mucho la lectura de este texto de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 1 al 4, que está aquí ya reproducido en nuestro texto. Dice el texto del Evangelio: después de eso, el Señor designó a otros 72 y los envió por delante, de 2 en 2, a todos los pueblos y lugares a donde él pensaba ir. Y les dio estas instrucciones: la cosecha es abundante, pero los obreros pocos. Rueguen, por tanto, al dueño que envíe obreros a su cosecha. Pónganse en camino. Sepan que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni morral, ni sandalias, ni saluden a nadie por el camino. Palabra del Señor. Ya ven ustedes que este texto del envío, que pudiésemos decir que es un envío intermedio, porque de ninguna manera hay otros envíos al final, por ejemplo, del Evangelio de la vida después de la pasión, muerte y resurrección del Señor, antes de la ascensión, envía a sus apóstoles también. Pero tanto en el Evangelio de San Mateo como en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio de San Mateo, prácticamente todo el capítulo 10, me parece, es un capítulo apostólico. Encontramos esto, ¿no? Un envío intermedio. Ahora bien, aquí no solamente vale la pena detenerse en la palabra envío, que nos suena a nosotros muchísimo, porque ustedes y yo hemos sido enviados. Yo he sido enviado por mi obispo. Ustedes han sido enviados por sus párrocos. Y muy frecuentemente hay renovaciones de envío. A veces, cuando al final del mes de enero vamos celebrando la semana de la catequesis, nos damos cuenta de que hay una ceremonia que en muchas parroquias se hace de enviar de nuevo a los catequistas, a veces incluso frente a la comunidad.
Hay otros textos también, yo recuerdo otros textos de envío, no están citados en el texto que tenemos en la mano. Por ejemplo, yo recuerdo un texto de San Lucas también, de San Marcos, a principio del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 3. Cuando Jesús llama a sus primeros apóstoles, llamó a los que él quiso, los llamó para que estuvieran con él, y luego dice, y los llamó para enviarlos a predicar. Hay un envío también. Puse otro también. Bueno, hasta al final ya también cuando hay el envío, ya cuando va a ascender a los cielos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Bueno, en estas citas, tanto en las que leímos como en estas otras dos que hemos hecho referencia, hay algo que me parece que es fundamental, que es, siempre es en plural el envío. Ustedes se dan cuenta que el envío no es en singular. No te envío a ti, los envío. Aquí el texto que leímos de San Lucas en el capítulo 10, hay un envío de 2 en 2, un envío en plural. Y esto de alguna manera tiene una importancia, tiene una trascendencia. No es solamente una cuestión accidental, no, es una cuestión esencial. Lo accidental pudiese ser o no ser. Así se dice en filosofía, ¿no? Una cosa es accidental, lo que puede ser y no puede, o puede ser de otra forma o de otra manera. Pero lo que es esencial es algo que no puede faltar. Y aquí, cuando hablamos de plural, los envió de 2 en 2, los envió en grupos, no los envió solos. Es un asunto que no es accidental, es un asunto esencial. El texto nos da algunos elementos que nos pueden ayudar a entender particularmente este relato del doctor San Lucas que hemos escuchado. En primer lugar, la seriedad del seguimiento de los discípulos empieza a tomar fuerza cuando los envía a la misión, haciéndoles partícipes de su proyecto. O sea, el envío que hace Jesús no es, hagan ustedes lo que quieran. No. Hay un envío que es de parte de quien envía. Son enviados, son mensajeros de alguien que es el dueño del mensaje. Es como el profeta en el Antiguo Testamento. Incluso es hermoso cuando se conocen un poco el significado de las palabras. La palabra profeta, por ejemplo, la palabra profeta, a diferencia de lo que a veces pensamos muchos, es que el profeta no es el que predice el futuro. Es un profeta, ¿no? Porque ya se adelantó al futuro. No. La palabra profeta quiere decir el que habla en nombre de otro. Tiene 2 raíces griegas, pro-femi, del verbo femi. El que manifiesta, el que muestra algo en nombre de otro. Ese es el profeta. El profeta es el que anuncia, el que trae un mensaje. Es un mensajero. Es un mensajero el profeta. Están llamando a misa. Es un mensajero el profeta. Lo mismo esto. El enviado es enviado de un mensaje. Lleva un mensaje que no es personal. Es un mensaje de quien lo envió. En segundo lugar, otro aspecto que es interesante, dice, la presencia de los discípulos en las aldeas es un anticipo y prototipo de la presencia de Jesús. Porque, como dice el texto que acabamos de escuchar, vayan a los lugares donde yo voy a ir después. Es así un poquito como la tarea de Juan el Bautista. Preparen el camino al que yo voy a ir después. Es un anticipo del camino es disponer el camino del mensaje en sí mismo que es Jesús. Por eso, aquí hay una cosa que me parece sumamente importante. Yo lo puse, cuando estudié el tema, lo puse con pluma. El importante no es el mensajero, el importante es el mensaje. A veces pensamos que los importantes somos nosotros, los padres, los obispos, el catequista. Uno no es el importante es el mensaje que uno lleva. Cómo ha pecado la Iglesia pensando que
lo importante es la iglesia y no es la iglesia. La iglesia es una portadora de un mensaje que es Cristo. La iglesia, para ser fiel, tiene que ser fiel al mensaje que lleva. La iglesia no puede ser más importante que el mensaje. Bien. Un cuarto aspecto, un cuarto elemento que nos ayuda a entender este relato que hemos escuchado es la misión es una tarea compartida. Los envió de 2 en 2, donde será necesario ponerse de acuerdo, organizarse en el inventario de recursos que se requerirán según el parecer e instrucciones de Jesús. Claro, y no siempre es fácil ponerse de acuerdo. Aquí no solamente hablamos de ese aspecto de pluralidad o de plural, que son varios. Hay que ponerse de acuerdo. Imagínense ustedes que en un equipo de fútbol el entrenador ponga un sistema de juego, pero los jugadores cada quien hace lo que le da la gana. Entonces, aquellas jugadas que se habían pensado, que había planteado el entrenador, en el campo cada quien hace lo que le da su regalada gana y claro, el equipo no puede salir adelante. Así que hay que saberse poner de acuerdo. Hay que ser obedientes a las estrategias. Alguien puede pensar, oye, es que mi estrategia es mejor que la del entrenador, pero él es el entrenador y tengo que hacerle caso al entrenador. Yo recuerdo seguramente a muchos de ustedes nos gustan mucho las películas. Se ha variado mucho la forma de ver las películas, pero pues por un poquito de influencia de mi padre, que en paz descanse, me gustan mucho las películas deportivas o que tienen algún tema deportivo. Y hace algunos años se proyectó una película sobre fútbol americano. Se llamaba Un Domingo Cualquiera, una película muy buena sobre fútbol americano, pues dura en algunas cosas, pero muy buena, ¿no? Y allá había una pugna entre el entrenador, magnífico actor, y el jugador estrella, un morenito. Y entonces era exactamente eso, ¿no? Que el jugador se sentía más importante que el entrenador y el entrenador marcaba unas estrategias y que era el quarterback, el que distribuía el juego, hacía lo que le daba la gana, ¿no? Entonces empezaban a ver los grandes conflictos. ¿Cuántos conflictos no ha tenido la iglesia por una falta de sinodalidad, de caminar juntos, de tener una estrategia común, un plan común? Un quinto aspecto que nos puede ayudar a entender también este texto de San Lucas es un dato significativo: la radical indicación de ir a la misión prácticamente sin nada. Como dice, y eso llama la atención, no lleven bolsa, ni morral, ni sandalias. Representa, entre otras cosas, lo siguiente: a la hora de hacer camino con el otro, los envió de 2 en 2, para anunciar y compartir la salvación, la única y máxima riqueza con la que contamos es precisamente la presencia de mi hermano que me acompaña, que está a mi lado, aquel que Cristo me puso como compañero del camino. El que está a mi lado en el anuncio es mi fuerza y el bien que tengo que cuidar, al igual que yo lo soy para él. Hay casi al final de esta página, en la página 7, hay una frasecita que me pareció prácticamente lo más hermoso de todo este primer taller. La sinodalidad es una comunión de voluntades. Comunión de voluntades. Subrayen esa última frase. Comunión de voluntades. No se habla de un dominio de una voluntad, de una imposición de una voluntad, se habla de una comunión de voluntades. Caminar juntos, eso es. Aquí no hay alguien que sea más importante que otro. Aquí cada quien tiene un rol, un camino, una tarea que desarrollar. Me estoy acordando de una anécdota
que se le atribuye a la anécdota o leyenda, no sé si sea del todo cierta, que se le atribuye a Angelo Roncalli. ¿Quién fue Angelo Roncalli? Claro, es 1 kilómetro porque es fácil la respuesta. Angelo Roncalli era el nombre de pila del Papa Juan XXIII, San Juan XXIII. Este papa nació en un pueblito al norte de Italia, cerquita de Milán, al sur de Milán. Y bueno, fue un papa extraordinario, tan es así que ya es santo. La iglesia lo ha elevado como categoría de santo, pero un santo muy simpático además. Era un papa que, a pesar de que fue muy pocos años romano pontífice, 5 años, estuvo de la muerte de Pío XII de 1958 hasta 1963. Él inauguró el Concilio Vaticano II. Juan XXIII se le atribuye esta anécdota. Cuando fue consagrado obispo, ya ven ustedes que a los obispos, cuando se consagra un obispo, entre uno de los signos que se le entrega es un anillo, el anillo episcopal, que significa el desposorio de quien lo porta con una diócesis. Está casado con una diócesis, con una iglesia particular. Y entonces dice la leyenda o la anécdota que cuando se lo pusieron al día siguiente, vivía su madre todavía, le dice: mira mamá, mira este anillo que tengo, mira qué bonito. No, le dice: tú no tienes un anillo tan bonito como este, le dice Juan XXIII a su señora madre. Y su madre, sabia también, le dice: hijo, si yo no tuviera este anillo que tengo de casada, tú no tendrías ese anillo de joyas que tienes. Hablaba la importancia de, en la iglesia, no es más importante un obispo que un matrimonio. Cada quien tiene unos roles distintos. Entre paréntesis, para que no se vayan a escandalizar, este anillo que yo porto, no me lo dio mi obispo cuando me ordenaron sacerdote. Este anillo es una simbiosis del matrimonio de mis papás. Este anillo era el que tenía mi madre cuando se murió. Mi papá se lo quitó al cadáver de mi madre, fundió su anillo de casado con el que tenía mi madre y mi padre lo portó hasta el día que murió. Y el día que murió yo se lo quité a mi padre, lo reduje porque él tenía unos dedos muy gorditos y es este que yo llevo. Aquí adentro de este anillo está el nombre de mi papá y de mi mamá y su fecha de matrimonio. Así que no se vayan a escandalizar. La sinodalidad es una comunión de voluntades. En síntesis, partiendo de la misión, de que la misión salvífica de Jesús no es meramente proselitista, sino existencial, esa debe ir de dos en dos. Equivale a decir que el que está a mi lado no es solamente mi compañero de trabajo, sino es el que le da valor existencial, que me acompaña en los momentos críticos de mi tarea de evangelizador. Aquí hay que comentar algo que es fundamental en eso que está diciendo. El trabajo de evangelización no es solamente como el vendedor que vende un producto y que me lo compras, está bien, y no me lo compras, y que el éxito dependa de la técnica proselitista o de ventas que se haga. Es importante eso, pero no es lo más importante. Lo más importante será siempre la entrega, el comprobar, el demostrar existencialmente el valor de lo que estoy diciendo. Eso siempre es la convicción de lo que estoy anunciando. ¿De qué le sirve a un catequista anunciar el amor a Dios si el propio catequista en su vida no lo vive? Por eso decía Tertuliano, un santo padre de la Iglesia del siglo II, cuando comentaba la evangelización de los primeros apóstoles, que la gente
al ver cómo se amaban, al ver cómo se llevaban los primeros apóstoles, la gente creía en ellos. Claro, mira cómo se aman, miren cómo se aman, miren cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Así lo decía Tertuliano en sus cartas. Miren cómo está dispuesto a morir el uno por el otro. Bueno, pasamos a este tercer aspecto, en el discernimiento que lleva nuestro taller. ¿A qué nos lleva a discernir? Hay un aspecto que es, por lo que hemos dicho, se convierte en un aspecto fundamental en nuestra reflexión, en esta preparación de este congreso de sinodalidad. Papa Francisco dice en el número 1, el Papa Francisco de manera clara y directa nos ha señalado que uno de los rumbos para la Iglesia y la pastoral en los próximos años es esto: la Iglesia que Cristo espera del tercer milenio es la Iglesia sinodal. Si bien el Papa le ha dado un gran impulso a la Iglesia en salida, de lo que hablábamos al principio, que fue prácticamente una de sus campañas fuertes de pontificado, uno de sus lemas, de sus líneas de anuncio, digamos, de su pontificado, lo completa ahora. Esa iglesia en salida tiene que ser una iglesia sinodal, en sinodalidad. Sinodalidad como alma y condición necesaria para poder estar en salida. Ustedes saben lo que es un francotirador. Un francotirador es normalmente en los ejércitos, en la milicia, es una persona que destaca por su puntería. Y el francotirador se va a algunos sitios y con armas muy especiales, mucho más sofisticadas que cualquier rifle, porque tienen telescopio, tienen para mirar bien. Es el que hace pocos disparos, pero sus disparos tienen que ser muy precisos. Es obviamente muy importante la figura del francotirador, pero hay una característica propia y natural del francotirador, que trabaja solo. En la iglesia no puede haber francotiradores. La iglesia no puede ser una iglesia de francotiradores, por muy buena puntería que tengan, por muy buen tino que tengan. Se requiere un trabajo comunitario, un trabajo sinodal, un trabajo de acompañamiento. Porque si el apóstol o el catequista o el sacerdote o el obispo pretende trabajar solo, se va a perder. ¿Cómo daña, digamos? Yo recuerdo de chavito, cuando había alguien que destacaba en nuestros equipos de fútbol cuando jugábamos, le gritábamos: eres un personalista. Era como un adjetivo calificativo despectivo, ¿no? Eres como muy egoísta, ¿no? Eres muy personalista, ¿no? Porque no combinas, no pasas el balón, no participas. No puede haber personalistas en una iglesia. Tiene que ser Jesús nos manda juntos, nos manda en comunidad. No nos manda como francotiradores. ¿Cuánto daño hace, por ejemplo, a un grupo apostólico? Llámese grupo de catequistas, llámese grupo de jóvenes o de adolescentes, llámese grupos de matrimonios, llámese el EPAP, llámese el consejo parroquial, llámese lo que quieran llamarse, ¿no? Cuando hay gente en ese equipo que no escucha lo que los demás aportan, porque sus ideas son las que tienen que prevalecer siempre. No puede ser. No puede ser, porque uno no puede ser el que tenga toda la verdad, por brillante que sea, por buena puntería como el francotirador. No puede ser. Tiene que ser la iglesia compartida, porque además hay un principio teológico que acompaña a esto. Todos tenemos al Espíritu Santo. Nadie tiene el monopolio del Espíritu Santo. Todos tenemos al Espíritu Santo.
El Espíritu Santo desde nuestro bautismo lo tenemos todos. Es por eso que el Espíritu Santo puede hacer que otras personas comenten, aporten, fortalezcan, enriquezcan a una comunidad. Incluso la palabra iglesia, cuando hablamos de iglesia, la etimología de la palabra iglesia, eclesia, es una comunidad. Hablamos de una iglesia, no hablamos de una persona. Hablamos de una iglesia que es una reunión de personas. Por lo tanto, el aspecto comunitario es fundamental en el trabajo de evangelización. La sinodalidad a la que se refiere el Papa Francisco y desde cuyo enfoque abordamos este taller, tiene que ver con una espiritualidad eclesial y por lo tanto con actitudes y estructuras pastorales que se requieren en este momento histórico. Es por eso que ya desde hace ya algunas décadas ya, la Iglesia en Yucatán ha descubierto la necesidad en el plan diocesano de pastoral, ha descubierto que aunque en Yucatán hay una enorme fe, gracias a Dios, entre los bautizados, no siempre hay ese sentido comunitario. A veces no hay ese sentido de qué le pasa y cómo está mi hermano. A veces la relación es esta entre Dios y yo. Dios y yo y Dios. Y esto pues empobrece mucho la fe, porque la fe tiene que ser una experiencia compartida, una experiencia comunitaria, no una experiencia individual. ¿Cuánto daño no han hecho a la iglesia aquí y en tantos lugares una fe individualista? Por eso, haciendo contrapeso a esa fe individualista está la espiritualidad comunitaria. La sinodalidad a grandes rasgos la entendemos como sinónimo de iglesia, claro, constituida como cuerpo y por lo mismo como comunión, de lo que se desprende la consecuencia particular de vivir y caminar juntos, tal como lo señala la etimología de la palabra. Aquí encontramos lo que decíamos al principio en dos raíces griegas. Sin es junto y odos es camino. Caminar juntos, un camino comunitario, un camino juntos. Camino que se recorre juntos los miembros del pueblo de Dios. Este término que normalmente lo entendíamos cuando se hablaba de las asambleas convocadas por los obispos, el sínodo de obispos, para dialogar y toma de decisiones pastorales, ahora lo podemos entender en el sentido más amplio, refiriendo a un modo de ser de la iglesia. La sinodalidad como una actitud de vida, la sinodalidad como una forma de ser, la sinodalidad como una manera de relacionarme con los demás. Hay algunos elementos fundamentales, estamos ya en la página 9, algunos elementos fundamentales de la identidad de la sinodalidad. En primer lugar, la sinodalidad tiene algunos aspectos afines o algunos sinónimos, algunas palabras sinónimas que pudiesen significar lo mismo. Cuando hablamos de sinodalidad, hablamos de comunión, de integración, de solidaridad, de eclesialidad, concordia, colegialidad, corresponsabilidad, etc. Allá pueden ver ustedes sinónimos que pueden atribuirse al término sinodalidad. El segundo elemento, sinodalidad desde el enfoque teológico, hunde sus raíces en Dios en cuanto se hizo morada entre nosotros. Así lo dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 1. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En versículo 14. Dios con nosotros. Es el Emmanuel, eso es lo que significa la palabra Emmanuel. Dios con nosotros. Un tercer aspecto que es fundamental, y a mí me parece muy hermoso, es el aspecto trinitario. Fíjense, yo les voy a hacer una confesión que probablemente alguno de mis hermanos sacerdotes pueda coincidir o compartir. Cuando llega el domingo de la Santísima Trinidad,
que si no me equivoco es el domingo siguiente al domingo de Pentecostés. Probablemente me equivoque, pero bueno, más o menos en esos días después de celebrar al Espíritu Santo, viene el domingo de la Santísima Trinidad. Pues esto es obviamente la Santísima Trinidad es un dogma de la Iglesia. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. 3 personas en un solo Dios. Pero tiene un aspecto, pues obviamente teológico, ¿no? Obviamente teórico, ¿no? Comprender no es lo mismo hablar, por ejemplo, del Día del Padre, ¿no? Que hablar de la Santísima Trinidad. Es más fácil algunas cosas que otras, ¿no? Y me acuerdo que en los primeros años de mi ministerio sacerdotal, cuando llegaba el domingo de la Santísima Trinidad, para preparar mi homilía me tenía que romper la cabeza porque sí había yo tenido la materia de Trinidad en el seminario, pero eran aspectos sumamente teológicos y técnicos, y a veces en las comunidades donde uno está, pues bueno, hablar de algunos términos así, pues no siempre es muy fácil. Hasta que conversando con algún buen hermano sacerdote viejo y sabio, me decía, ¿qué es lo importante de la Trinidad? Eso, que es una comunidad. Dios es comunidad. Y estamos llamados en nuestra vida ordinaria a vivir como la Santísima Trinidad, en un aspecto comunitario. A mí eso me abrió. Ahora espero con una enorme ilusión el domingo de la Santísima Trinidad, porque entonces puedo hablar de comunidad. La comunidad de los creyentes, la comunidad familiar, la comunidad de amigos, la comunidad apostólica, y cómo si el Padre crea, el Hijo salva, el Espíritu Santo acompaña, cómo cada quien tiene su rol. Bueno, ya aterrizo mucho más el aspecto teológico de la Trinidad. Pues esa es la sinodalidad. La sinodalidad, cuando trabajamos en la iglesia sinodalmente, imitamos a la Santísima Trinidad. Al Padre que crea, el Hijo que salva, el Espíritu Santo que santifica. Cada quien tiene un rol, cada quien tiene una tarea complementaria. El Padre creador estaría incompleto sin el Hijo Redentor o sin el Espíritu Santo que santifica y que une. Cada quien se van entrelazando para alcanzar este objetivo. Lo mismo es la sinodalidad. El cuarto elemento, el autor de la sinodalidad es el Espíritu Santo, quien habita y hace idónea a la comunidad eclesial para este cometido. Quinto elemento, el modelo de la sinodalidad en la iglesia es la persona de Jesús, que vive sinodalmente como hijo, no solamente sus vínculos con el Padre y con el Espíritu. Pudiésemos citar un montón de citas bíblicas donde Jesús habla del Padre, pero también promete el envío del Espíritu. Pero ya no solamente vive en esa sinodalidad con la Santísima Trinidad, sino que la vive también con sus apóstoles. Fíjense, un aspecto que es importante. Cuando Jesús empieza su vida pública, inmediatamente llama a los primeros apóstoles. Antes todavía no había empezado su tarea apostólica. Vivía con su familia, con San José y con la Virgen. Pero cuando empieza su vida pública, empieza su vida sinodal. Llamó a los primeros apóstoles, a Pedro, a Santiago, a Juan. Los llama para que lo acompañen. Toda la vida pública, el ministerio público de Jesús fue un ejercicio de sinodalidad. Sexto, la misión de la iglesia hunde sus raíces en el bautismo. Claro, ¿por qué estamos llamados a esto y enviados a esto? Porque participamos de esta misión profética. Cuando el sacerdote en el bautismo, después de haber bautizado a la criatura, le pone el santo crisma, este aceite perfumado que se pone en la coronilla, se pone aquí en el remolino, para que seas Cristo, imites a Cristo profeta, a Cristo sacerdote y a Cristo rey.
el aspecto profético, brota desde nuestro bautismo. Séptimo, la sinodalidad requiere la actitud de abajamiento, anonadamiento para ponerse al servicio de los demás. Aquí me parece algo que es muy hermoso, ¿no? Ese texto que Jesús dice, no he venido a ser servido, sino a servir. Sinodalidad como actitud de servicio. Estamos puestos al servicio de los demás. Bueno, ahora vamos a vivir la Semana Santa. Este año no vamos a poder ejercer o practicar este gesto del lavatorio de los pies. La pandemia nos lo impide, pues, por cuestión higiénica. Pero está este gesto tan hermoso del maestro que se abaja. No he venido a ser servido, sino a servir. Hay una hermosa obra de sinodalidad y de servicio cuando nos abajamos. Y finalmente, la sinodalidad se debe expresar en las formas de la organización pastoral. Ya les ponía a ustedes ese ejemplo de los equipos de fútbol, donde el entrenador marca el estilo, el modo, la estrategia que se va a seguir ante este equipo, y pues bueno, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, en el Cruz Azul no siempre ha habido así como que mucho diálogo entre el entrenador y los jugadores. Bueno, ahora están en primer lugar, pero al final, cuando llega la final, ya sabemos qué pasa con ese querido equipo. La sinodalidad se debe de expresar, se debe de practicar, digamos, en esta organización pastoral, donde todos colaboremos con todos, donde todos hagamos nuestra tarea y nuestra función. Todavía un último número, el 9. La sinodalidad comprende varios espacios para su vivencia dialogal y vinculante, hacia adentro y hacia afuera. Yo quisiera recordar, cuando leí este número 9, hubo una película que a mí me gustó muchísimo, ya la he visto, viejísima la película, pero leí el libro también, un libro que escribió un gran autor, ya se murió, australiano, que se llamaba Morris West, y hizo en los 60s una película que se llamó Las sandalias del pescador. El actor que hacía de papa, era la vida de un papa, estamos hablando de la época de la Guerra Fría, entre el capitalismo y el comunismo, y eligen a un papa ucranio, y Ucrania era un país que estaba detrás de la cortina de hierro, era un país comunista en aquella época, ¿no? Y pues bueno, Anthony Quinn era el actor de esta película. Búsquenla por allá, un peliculón. Bueno, pero hay varios aspectos en esta película que he recordado al leer ese número, en la que el Papa empieza a entrar en diálogo, cosa que la Iglesia no había madurado ese aspecto, empieza a entrar en diálogo con gente de otra religión inclusive, con judíos, con musulmanes. Ahora el diálogo es mucho más abierto. Ahí tuvimos hace una semana el viaje del Papa Francisco a Irak. Todos estábamos temblando que hubiera algún atentado, porque pues ya sabemos, ¿no?, un poquito la historia. Sin embargo, fue un viaje muy hermoso y muy ecuménico, ¿no? La sinodalidad no solamente se tiene que vivir dentro de la iglesia, sino también afuera de la iglesia. Y uno de esos aspectos es eso, ¿no? El diálogo también con las otras religiones. La sinodalidad, finalmente, en ese sentido, es una bendición y una oportunidad para el ministerio de la catequesis y para toda la pastoral. Quiero concluir esta pequeña reflexión de este taller animándolos a que se ponen allá unos ejercicios, unas dinámicas que seguramente hará el carpintero, está muy simpática, que seguramente pueden con sus equipos de catequesis implementar en alguna reunión, ya sea virtual o presencial. Yo quisiera acabar esto, ¿no? No se puede hacer comparaciones en la iglesia,
Pero es cierto que pudiésemos decir con mucha tranquilidad, las parroquias en Yucatán o en cualquier diócesis del mundo, las parroquias que más avanzan, caminan, no es donde hay el mejor padre o el mejor, más recursos económicos, o donde hay, donde va más gente. La mejor parroquia es donde se vive mejor esta sinodalidad, donde todos se sienten importantes porque todos se sienten parte, todos se sienten tomados en cuenta, todos se sienten miembros de una familia. Es como, comparemos, como una gran familia. En una familia, ¿cuál es la familia más feliz? ¿Cuáles tendrían que ser algunos parámetros para medir la felicidad de una familia? El dinero, el tamaño de la casa, el número de coches que hay en el garage, dónde trabaja el papá o cuántos salarios, donde todos se sientan tomados en cuenta, donde todos se sientan importantes, donde todos se sientan escuchados, donde haya respeto para todos. Esa es la sinodalidad a la que el Papa Francisco nos invita. Les agradezco la paciencia, pido dispensas si alguna cuestión técnica en esto no ha salido como debería salir, pero bueno, va con todo mi cariño. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Bien, vamos a continuar con nuestro primer taller y el cuarto momento, el de proponemos. En este taller vamos a trabajar lo que es la unidad en la diversidad. Ya el padre nos explicaba lo que es la sinodalidad y pues tiene que ver un poquito con lo que es la espiritualidad eclesial, o sea, las actitudes y estructuras pastorales. Un vivir y caminar juntos, la propuesta que el Papa Francisco nos hace. Es un camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Es muy importante esto. Estamos haciendo un trabajo y tiene que ser un trabajo colaborativo, un trabajo en equipo, un trabajo donde se requiere de todos. Para poder trabajar bien este cuarto momento, vamos a ver un videíto que habla de las herramientas, cómo cada una de las herramientas tiene una función y dentro de esas funciones ayudan para construir algo. Observemos, por favor. Asamblea en la carpintería. Hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. La causa hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado también el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo pues aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás como si fuera perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo, utilizando alternativamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera se había convertido en un lindo mueble. Cuando la carpintería quedó sola otra vez, la asamblea reanudó la deliberación. Dijo el serrucho: Señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos de una buena vez en nuestras virtudes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un equipo capaz de producir hermosos muebles y sus diferencias pasaron a segundo plano. Cuando el personal de un equipo de trabajo suele buscar defectos en los demás, la situación se vuelve tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de percibir los puntos fuertes de los demás, florecen los mejores logros. Es fácil concentrarnos en los defectos. Cualquier necio puede hacerlo, pero encontrar cualidades es una labor para los espíritus superiores que son capaces de inspirar el éxito en los demás. Muy bien, ¿qué les pareció el video? Así como pues está el martillo, el tornillo, la lija,
que se andaban peleando de que si el martillo hace ruido, que si el tornillo da muchas vueltas, que si la lija es muy áspera o que si el metro es muy exigente en las cuestiones de las cosas que se tenían que hacer. Pues cada uno de esos que podían ser, lo podíamos ver una parte como defectos, también las podíamos ver como cualidades que hace que se complementen para poder hacer algo mejor, ¿sí? Entonces, con base en lo que se trabajó en el taller, en los momentos anteriores, y con este videíto vamos a responder a 2 preguntas. Vamos a reflexionar y vamos a compartir. Número 1 dice, a la luz de lo visto en este taller y en este cuento del carpintero, ¿qué tan significativo te parece el deseo del Papa Francisco de ser una iglesia sinodal en este tercer milenio? ¿Y qué repercusión tiene para la sociedad y para tu parroquia? ¿Cómo observan ustedes o cómo miran ustedes esta propuesta del Papa Francisco de que entre todos trabajemos para formar una mejor iglesia? Que entre todos colaboremos para que la iglesia sea más viva, sea más de experiencia, sea más de compartir lo que todos tenemos, de las cualidades que todos tenemos. Y lo segundo que vamos a reflexionar es qué actitudes se requieren para vivir y trabajar sinodalmente. Y eso lo voy a hacer así como que expresarlo en mayúsculas, ¿verdad? ¿Qué actitudes se requieren? Yo creo que la actitud de las personas es lo más importante para poder realizar las cosas. Esa actitud de colaboración, esa actitud de compromiso, esa actitud de apoyo, esa actitud de no esperar que te digan qué vas a hacer, sino tú tener la iniciativa, sino tener un sentido común de que en qué puedo ayudar. No esperar, o a veces decimos, pues como no me dijeron, pues por eso no ayudé. Pero si tienes la capacidad, tienes los talentos, puedes ponerlo al servicio de todos para formar una mejor iglesia. Recuerdo cuando estaba leyendo este 4º apartado de una catequista de la parroquia, que todos pues hablábamos, para no decir que criticábamos, porque era un poquito tajante al decir las cosas. Y ese defectito que tenía ella, lo pudimos nosotros convertir en una cualidad al momento de que se necesitaba ver el orden de cómo iban a estar sentados los grupos o cómo iban a estar ordenados en un rosario, en alguna actividad. Y decíamos, ella va a ser buena para que vaya acomodando, porque por su forma de ser que tenía, pues podía tener un orden en las cosas que se iban haciendo. Entonces, esas actitudes de las personas, tomarlas en cuenta para tener un mejor trabajo colaborativo. Una vez que nosotros hayamos reflexionado en cuanto a estas 2 preguntas, vamos a compartirlas con nuestros compañeros de la parroquia para que así poder hacer un mejor trabajo y vivir la sinodalidad como nos los pide el Papa Francisco. Muy bien, con esto damos por terminado el 4º momento. Vamos a pasar a la 5ª parte, que es la celebración. Bien, hermanos catequistas, hemos llegado a la parte final de este taller, como hemos visto, ¿verdad? Ahora celebramos, formamos el cuerpo de Cristo. Ahora les invito a hacer una pequeña dinámica con el que vamos a cerrar este encuentro tan hermoso que hemos tenido, ¿verdad? Formando el cuerpo místico de Cristo. Les invito a que tengan previamente, a los que se estén reuniendo de manera presencial, a los que nos ven detrás de la pantalla, tener previamente un póster de la figura de Cristo, así como tenemos aquí en nuestro libro, ¿verdad? Aquí el rostro de Cristo. Les invito a que tengan previamente preparado un póster con la figura de Cristo para ir formando. ¿Qué vamos a hacer? Les invito a que, una vez teniendo su
su póster de la imagen de Cristo, previamente vayamos recortando de acuerdo al número de participantes que estén presentes. En este caso, por ejemplo, si son 5 o 6, dividimos en partes iguales el póster de la figura de Cristo, pero es muy importante que al reverso pongamos ese compromiso que nos lleve a vivir sinodalmente, como hemos estado hablando durante todo este taller, ¿verdad? En este caso nosotros lo vamos a trabajar a nivel arquidiócesis. Estos 14 decanatos que forman nuestra arquidiócesis, para que cada uno esté presente, ¿verdad? En este caso, les invito a los del decanato, esta pequeña parte del rompecabezas de la figura de Cristo, ¿verdad? Va a ser del decanato 1, en donde al reverso tenemos la frase del servicio, para que cada vez que nos reunamos como catequistas, como miembros de esa iglesia, disfrutemos de ese servicio que hacemos hacia Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ir formando aquí la primera parte. Este nos representa el decanato 1. En esta parte son los catequistas del decanato 2, en donde debemos de promover esa participación, ¿verdad? Ese deseo de participar activamente para la iglesia. Y aquí posteriormente lo vamos a ir pegando. Estos son los catequistas, nuestros hermanos catequistas del decanato número 2. Bien, de igual manera, en esta parte son nuestros hermanos catequistas del decanato 3, donde les pusimos aquí la frase la comunión. Esa comunión que es muy importante, ¿verdad? Estar en esa unión hacia Cristo para poder entregar ese servicio. Entonces aquí nos representan los hermanos del decanato número 3. Bien, ahora tenemos esta frase para nuestros hermanos del decanato número 4, donde está la frase de la fraternidad. Esa fraternidad que nos lleva a hacer ese servicio con amor, ¿verdad? De ver a los demás con ese amor con el que Dios igual nos ve. Este es el decanato número 4, los catequistas del decanato número 4. Bien, ahora los catequistas del decanato número 5 con la frase de la solidaridad. Muy importante esto, ¿verdad? Cada vez que nos reunamos con los hermanos catequistas en nuestro servicio, tener esa solidaridad hacia los demás. En esto nos representan los catequistas del decanato número 5. Y así poco a poco vamos a ir formando ese rostro de Cristo. Bien, esta parte del rompecabezas es del decanato número 6, los catequistas del decanato número 6, con la frase ayuda. Esa ayuda hacia los demás, hacia nuestro prójimo, hacia las demás personas, que nos lleva a complementar ese servicio como catequistas. Llegamos aquí la parte de los catequistas del decanato número 6. Ahora vamos con la primera parte, ¿verdad? Casi lo último del póster del rostro de Cristo con el decanato número 7. Ahora les invito a los catequistas del decanato número 7 para practicar esta comunicación, muy importante la comunicación entre nosotros catequistas, ¿verdad? Para poder llevar a cabo este servicio. Vamos a poner aquí esta parte del póster de la imagen de Cristo. Muy bien, ahora estos nos representan los catequistas del decanato número 8, con la honestidad, esa honestidad con la que debemos de guiar, ¿verdad?, nuestro servicio hacia Dios. Aquí lo ponemos de lado,
este reverso. Y como se pueden dar cuenta, vamos formando poco a poco. Cada decanato va formando poco a poco ese rostro. Bien, ahora pasamos a esta pieza que es del decanato. Los catequistas, nos representan los catequistas del decanato número 9, con la verdad. Esa verdad que debemos siempre de tener en nuestro servicio, ¿verdad? Aquí los catequistas del decanato número 9. Bien, ahora esta pieza, ya vamos poco a poco formando. Esta pieza lo representan los hermanos catequistas del decanato número 10, con el compañerismo. Y esto es muy importante, ¿verdad? Esta parte del compañerismo entre nosotros como catequistas para seguir con ese servicio hacia Dios. Entonces vamos a pegar esta figura aquí para ir formando esta pieza. Y esta parte del rompecabezas lo representan los hermanos catequistas del decanato número 11, donde es muy importante el diálogo entre nosotros, ¿verdad? El diálogo para continuar con ese entusiasmo, ¿verdad? Como catequistas también. Esto lo representan los catequistas del decanato número 11. Ya poco a poco se va formando ese rostro, esa imagen, como vamos viendo aquí, ¿verdad? Ahora esta pieza nos representan los hermanos catequistas del decanato número 12, con la palabra entrega. Esa entrega que como catequistas debemos de tener a diario en ese servicio hacia los demás. Vamos a pegar esta pieza del decanato número 12, nos representan los hermanos catequistas del decanato número 12. Muy bien, ahora esta pieza del rompecabezas lo representan los hermanos catequistas del decanato número 13, con esa alegría que debemos de tener siempre como catequistas, como los servidores de Cristo, ¿verdad? Creo que esa alegría es la que nos representa como los catequistas que somos. Entonces, les invito a los hermanos del decanato número 13, aquí vamos a poner la pieza para ir formando, ya vamos terminando este rompecabezas con el decanato número 13. Y por último, aquí con los hermanos catequistas del decanato número 14, con la palabra gratitud. Esa gratitud que debemos de tener siempre, ¿verdad? En nuestra vida, como catequistas, esa gratitud que debemos de tener hacia Dios siempre, con todas las cosas de nuestra vida, agradecer siempre por la vida. Muy bien, entonces, como ven, hermanos catequistas, aquí ya formamos ese cuerpo místico de Cristo, con este rompecabezas que les invité a todos ustedes a formar desde el inicio, ¿verdad? Es esta dinámica que queremos presentarles como ese cuerpo místico de Cristo que somos. Muy bien, ahora les voy a pedir que con estas frases que hemos estado poniendo, gratitud, alegría, compromiso, más que nada es ese compromiso que les invitamos a realizar. Entonces aquí ya, como ven, ya está completamente formado ese cuerpo de Cristo. Es un rompecabezas y como pueden darse cuenta, todas las piezas son importantes. Aquí podemos centrarnos nosotros, ¿verdad? La pieza eres tú, soy yo. Podemos identificarnos en esto. Si una sola pieza hiciera falta, esto ya no sería lo mismo. Así pasa en nuestro servicio como catequistas. Así pasa en nuestro servicio, ¿verdad? Que si una sola pieza falta, esto ya no estaría completo. Pero si todos trabajamos en esa comunión, en esa alegría como catequistas, este cuerpo queda totalmente formado, ese cuerpo de Cristo. Muy bien, ahora les voy a invitar, si todos tienen su libro, ¿verdad? Les voy a invitar a que realicemos la oración final, que está en la página número 12 de nuestro libro, de aquí. Muy bien,
Y si no lo tienes, no te preocupes. Voy a ir diciendo la oración y juntamente tú ves reflexionando. Voy a ir diciendo pausado, ¿verdad? Para ir entrando en esa oración con Dios. Te invito ahora que nos pongamos en esa disposición de terminar con esta oración final. Muy bien. Entonces, todos en una sola voz. Ahorita yo voy a ir leyendo y vamos a entrar en esa oración final con Dios, ¿verdad? Muy bien. Todos decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre misericordioso, por este nuevo impulso que nos das a retomar nuestro misterio catequístico desde la espiritualidad de sinodalidad. Ayúdanos a seguir descubriendo la belleza y la riqueza de caminar juntos, a valorar la presencia de aquellos con los que colaboramos en tu misión, a reconocer y compartir los dones que cada uno de nosotros tiene, que nuestras comunidades de catequistas erradiquen todo deseo contrario a la comunión y sinodalidad que quieres de nosotros. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos catequistas, quiero agradecerles en este tiempo que hemos estado, ¿verdad? Es apenas el primer taller. Creo que ha sido muy de mucho aprendizaje, ¿verdad? Sobre todo de estos bonitos temas, de estas bonitas enseñanzas. Quiero invitarles a que continuemos en esta preparación, ¿verdad? Apenas vamos en el primero, pero con esa alegría que nos caracteriza como catequistas, con ese compromiso, continuemos. Es apenas el primero. Así que nos vemos hasta la siguiente sesión. Hasta luego.